Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Quiero que me acompañen, por favor, a Juan, capítulo 9. Juan, capítulo 9. Cuando lo tengan, díganme, por favor. Así dice la palabra. Jesús le respondió. Es Juan, capítulo 9, 41. Capítulo 9, 41. Dice así. Jesús le respondió. Si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Mas ahora, ¿por qué decís, vemos, vuestro pecado permanece? Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a darle gracias a Dios porque nos permite poder estar reunidos en este lugar. Señor Jesús, te damos gracias, Padre, porque tú nos trajiste con un propósito de aprender de tu palabra, Señor. Y que si tenemos pecado en nuestro corazón, Señor, lo entregamos delante de ti. Que tú quites en nosotros, Padre, toda ceguera espiritual, Señor, y que nos permitas poder permanecer fieles a tu palabra. Gracias, Señor Jesús, porque en tus manos están nuestras vidas, nuestras familias, Señor. Y yo te pido que tú tomes el control de esta reunión, Señor, y lo que tú has de hablar a través de mis labios, Señor, sea de edificación, de exhortación, Señor, para tu nombre. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, vamos a volver a leer versículo 41 del capítulo 9 de Juan. Dice así, Jesús le respondió, si fuerais ciegos, no tendréis pecado, mas ahora, ¿por qué decís, vemos, vuestro pecado permanece? Bueno, yo voy a hablar acerca de la ceguera espiritual. Si gusta pueden sentarse o pueden estar para recibir. Voy a hablarles acerca del ciego que habla sobre este capítulo 9. Recordemos que en la Biblia habla sobre algunos ciegos que fueron sanados a través de Jesús cuando estaba aquí en la tierra. En el capítulo 9 habla sobre un título que se llama Jesús sana a un ciego de nacimiento. Para no leer todo el capítulo, les voy a nada más resumir y bueno, voy a decirles algunos versículos que me llamaron la atención acerca de este ciego. Este ciego era nacido de nacimiento y bueno, se tiene entendido que durante la cultura judía eran marginados y eran maltratados. Se decía que la ceguera en ese tiempo era una enfermedad impura y una maldición. Debido a la condición, no podrían ejercer un oficio. Su único sustento era mendigar. Y se creía que, bueno, la cultura judía que era una calamidad y un sufrimiento a causa del pecado. También menciona en el capítulo 9 de este personaje del ciego que dice que Jesús que Jesús iba caminando y lo vio, y dice que cuando lo vio se acercó a él y bueno, me imagino que se hincó, se agachó y agarró el lodo y hizo con su saliva una mezcla y se lo untó en sus ojos. Porque bueno, yo me imagino que esta persona no tenía la cavidad ocular. Entonces dice que cuando se lo untó, le dijo que tenía que ir a un estanque, que el estanque era Siloé. Entonces dice que cuando él fue, se lavó, y cuando se lavó, él fue abierto sus ojos. Me imagino que tuvo que haber algo para que fueron formados sus ojos a través de lo que Dios hizo, en este caso Jesús hizo, y fueron abiertos sus ojos, tanto físicamente como espiritualmente. Y bueno, también me puse a investigar qué tenía de especial ese estanque, por qué no lo mandó a un arroyo o lo mandó a que se lavara en un pozo. Y bueno, yo me puse a investigar acerca del estanque, que es, en sí un estanque es un manantial donde el suministro de agua era suministrado en Jerusalén y se canalizaba a través de un túnel subterráneo. Si gustan me pueden acompañar a Segunda de Crónicas 3:4. Segunda de Crónicas 3. Y vamos a hablar del versículo 4. Ya se me perdió.
Esperen, hermanos. Perdón. Es segunda de Crónicas 32, versículo 3 y 4. Me equivoqué. Versículo 3 y 4. Capítulo 32, en el versículo 3 de segunda de Crónicas. Dice así: tuvo consejo con sus príncipes y con sus hombres valientes para cegar las fuentes de agua que estaban fuera de la ciudad, y ellos lo apoyaron. En el versículo 4 dice: entonces se reunió mucho pueblo y cegaron todas las fuentes y el arroyo que corría a través del territorio, diciendo: ¿por qué han de hallar los reyes de Asiria muchas aguas cuando vengan? Acerca de este pasaje, el Ezequías dice que estaban en guerra. Y entonces lo que él hizo fue cerrar los suministros de agua y cegarlos, porque el rey de Asiria se acercaba a las fuentes para ser sanados. Entonces, pues obviamente lo que Ezequías quería era pues derrotar al enemigo, ¿no? O sea, sitiar, y por eso que hizo con su reunión con los príncipes para poder, ahora sí que limitar el suministro al pueblo enemigo. También quiero que me acompañen a segunda de Crónicas 32, pero en ese caso sería el versículo 30 del mismo capítulo. Y dice así: este Ezequías cubrió los manantiales de Gihón a la de arriba y condujo el agua hacia el occidente de la ciudad de David, y fue prosperado Ezequías en todo lo que hizo. ¿Por qué estoy hablando sobre el estanque que hizo Ezequías? Porque dice Jesús que le dijo que se fuera al estanque de Siloé. Ese estanque era el que había suministrado el rey Ezequías, y bueno, junto con sus hombres que le ayudaron a crear ese túnel. Y bueno, yo en mi estudio, yo preguntaba, ¿no? ¿Por qué le preguntaron al ciego cuando vieron que fue sanado? Dice que los vecinos de aquella región se acercaron porque fue un milagro, ¿no? O sea, me imagino que ya lo conocían, porque recordemos que cuando los ciegos eran maltratados y marginados, pues lo único que hacían era mendigar. Entonces me imagino que los judíos y los fariseos de esa región, pues se acercaban a él y le daban, menospreciando a los ciegos. Eran muy maltratados en ese tiempo, aunque en nuestra actualidad ya se ha tenido varios apoyos acerca de los que tienen incapacidad en este caso, pero en ese tiempo no lo tenían. El único apoyo que tenían pues era el sustento de ahora sí que las mendigas o los recursos de las limosnas que les daban. Y dice que en ese tiempo, en el capítulo 9, si gustan acompañarme a Juan nuevamente a 9, capítulo 9. Juan 9. Dice que en el capítulo 9, bueno, obviamente yo lo voy a resumir, pero si usted gusta leerlo en su casa para que pueda comprender un poco más acerca de este capítulo, dice que se acercaron los vecinos al ciego y le preguntaron que de dónde cómo había sido sanado. Su primera pregunta fue: ¿cómo fuiste sanado? Y él dijo: no, pues no sé, o sea, se acercó Jesús y me sanó. Y dice que lo llevaron a los fariseos y le preguntaron los fariseos que por qué había sido sanado, quién lo había sanado. Y entonces el ciego pues le respondió la verdad, o sea, que Jesús lo había sanado y que le dijo que fuera al estanque, que se lavara, y ya es cuando recobró la vista. Aquí hay dos puntos que me llamaron la atención, que dice que fue un día sábado, que tenían ellos como un día de reposo, en este caso en la cultura judía, que se tiene claro que en el día de reposo ellos no pueden tener ningún oficio, ninguna actividad, porque es como un día en el cual ellos tienen totalmente ese reposo. Y la segunda es que dicen que Jesús, siendo nacido de pecado, ¿cómo era posible que él naciera o ejerciera milagros aún en su condición humana?
Y bueno, yo me puse a investigar acerca de qué es pecado. ¿Ustedes saben qué significa pecado? ¿Qué más? ¿Alguien más? Exactamente. Y bueno, sí me puse a investigar qué es pecado y bueno, busqué varias terminaciones. La primera, pecado, está en el Strong, en el número 266, que significa hamartía, que es pecado y pecaminoso. El segundo término es 264, que es hamartano, que es cometer pecado, practicar el pecado. En resumidas cuentas, es una transgresión consciente. La transgresión se divide en una rama que es pasha, que es separarse, ofender y pecar. Esto lo podemos encontrar en la terminación 6586 de Strong y en la raíz 6688, que es pesha. También tiene su término, que es defecto, infracción, iniquidad, maldad y rebeldía. Consciente es cuando sabes lo que estás haciendo. Es decir, la primera vez cuando conocemos a Cristo, todos sabemos que nacemos de un pecado, ¿no? O sea, todos tenemos pecados. Pero cuando Dios nos habla y Dios nos muestra o Dios nos enseña que el pecado está mal y tú lo cometes, ya estás pecando sabiendo que lo que estás haciendo está mal. A eso se refiere en pocas palabras a esta terminación. Y bueno, recordemos que el primer pecado se formó, o sea, fue a través del primer hombre y eso lo podemos ver en Génesis 3. Y también nos habla en Romanos 5:12. Si gustan acompañarme, es Romanos 5:12. Romanos 5:12. Y dice así: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Cuando yo escuchaba o cuando yo estaba leyendo esto, yo decía, bueno, ¿qué Dios me va a enseñar, no? O sea, ¿qué Dios quiere o qué Dios me quiere enseñar a mí, no? Para yo poder solo explicar a tu pueblo. Y bueno, yo en el estudio estaba haciendo, ahora sí que desglosando cada punto, y mi esposo el día de ayer me preguntaba acerca de que, pues, qué iba a explicar, ¿no? Y yo ya le había explicado más o menos la idea de lo que yo tenía. Y él dijo una palabra que me hizo así, explotó en mi cabeza. Y yo pues sí me quebranté, ¿no? Porque yo decía, pues sí, o sea, nosotros no somos puros porque cometemos aún pecados, pero la diferencia es que podemos regresar y volver a Dios y entregarle todos esos pecados que nos impiden podernos acercar a Él. Quiero que también me acompañen a Romanos 7:14. Está un poco más adelante. Romanos 7:14. Y dice así: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Después vamos al versículo 17. De manera que ya no soy quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Cuando estamos en pecado, también nos trae ceguera. Tal vez no físicamente, pero sí espiritualmente. Y bueno, yo también me puse a investigar acerca de la ceguera, que es natá. Eso lo podemos ver en la terminación de Strong 5186, que es desviación, apartar, hacer injusticia. Pueden acompañarme también a Primera de Juan 2:11. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 11. Quien ya lo tenga, dígame, por favor. ¿Le puede dar lectura a quien ya lo tenga? En Primera de Juan, versículo 2, capítulo 2, 11. ¿Sí es ese? Sí. Otro capítulo, otro versículo, quiero que me acompañen a Mateo 6:22, acerca de la ceguera espiritual. Mateo capítulo 6, versículo 22.
Amén. ¿Lo puede dar lectura, hermano, por favor? Tu ojo es una lámpara que da luz a tu cuerpo. Cuando tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno de luz. El versículo 23 también. Pero cuando tu ojo es malo, todo tu cuerpo está lleno de oscuridad. Y si la luz que crees tener en realidad es oscuridad, qué densa es esa oscuridad. Exactamente. Recordemos que nosotros somos lámparas acerca ahora sí que nuestros ojos, si nuestros ojos están mal, totalmente nuestro cuerpo va a estar mal. Eso es lo que se refiere a la ceguera espiritual. Si hay en nosotros tinieblas, pues obviamente lo que va a haber en nuestro corazón va a ser oscuridad. Yo creo que en algún momento de nuestras vidas hemos estado en la condición del ciego, en donde hemos tenido alguna incapacidad, alguna enfermedad, pero es donde Jesús se acerca a nuestra condición y nos enseña que nuestra condición espiritual, si no cambiamos, vamos a tener muerte, tal vez física o espiritualmente. Pero ¿por qué el pecado permanece? ¿Alguien sabe? ¿Por qué el pecado permanece en nosotros? Aparte, bueno, sí es parte de, pero ¿por qué el pecado permanece en nosotros? Exactamente, por la carne. Recuerden que nosotros estamos en una lucha constante acerca de nuestra carne. Y quiero que me acompañen, por favor, a Romanos 5. Romanos 5, versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Exactamente. Quiero que también le siga lectura, por favor, al siguiente versículo. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por eso por él, seremos salvos de la ira. Sí. Yo le voy a leer un versículo que leí. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Cuáles son las obras de la carne? ¿Alguien sabe? Creo que hemos hablado mucho acerca de eso. Envidias. Exactamente, eso lo podemos ver en Gálatas 5:19. Si gustan acompañarme. Gálatas 5:19. Y así dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones y herejías. Hasta el 23 vamos a leer. Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os se lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Creen que los fariseos conocían la ley? Dice que en el capítulo 9 que ellos eran maestros de la ley. Entonces, cuando se acercaron a Jesús, ¿qué fue lo que Jesús vio en ellos? ¿Alguien sabe? En el capítulo 9 de Juan, habla acerca de por qué Jesús les habló a los fariseos, ¿no? Pues sí, porque en ellos había disensión, había celos acerca de Jesús, porque cómo era posible que siendo un hombre y ellos unos maestros de la ley, cómo era posible que Jesús ganara popularidad. Y es por eso que ellos tenían como una ley donde el día de reposo no podían hacer nada. Pero Jesús lo que demostró a través del milagro del ciego fue que no es necesariamente que si tú estás en el día de reposo y Dios te manda a servir o a hacer algo, nosotros tenemos que hacerlo, porque es un mandamiento de Dios. Y es lo que Dios hizo a través de ese día cuando Jesús sanó al ciego. Quiero que también me acompañen a Juan 8. Bueno, en este caso voy a dar un ejemplo acerca de la carne. Recordemos que Sansón, ¿alguien sabe acerca de Sansón? A ver, ¿qué saben de Sansón? Exactamente, pero por qué no obedeció a Dios?
¿Cuál fue su... ¿Pero qué fue lo que hizo para que ya no le agradara a Dios? Algo hizo, ¿qué fue? Bueno, aparte de eso. Exactamente. Sí, se tomó a una filistea. Creo que Dios nos ha hablado muchas veces de que no nos unamos a yugo desigual. Dios ha sido muy claro. ¿Y por qué es muy claro? Porque sabe que nuestro corazón es débil y que podemos desviarnos. Y quiero que me acompañen, en este caso, a Jueces 16:21. Esto en Jueces habla acerca de Sansón. Jueces 16:21. Quien ya lo tenga, de lectura. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que muriese en la cárcel. Exactamente. Aquí es otro ejemplo acerca de la ceguera. En este caso, Sansón era alguien que Dios había usado poderosamente en ese tiempo, porque Dios lo había levantado para su obra. Sin embargo, él lo que hizo fue, en su arrogancia, se acercó a las filisteas. Y Dios fue muy claro con él, pero aún así creo que somos como muchos en nuestro caso, como Sansón, que no hacemos caso y ahí vamos, ¿no? Hacemos cosas que no están bien, pero ahí vamos, por nuestra carne o por nuestra comodidad, nuestra arrogancia. Y en este caso, Dalila, que fue enviada para ahora sí descubrir la debilidad de Sansón, y lo que hizo fue entregárselo a los enemigos, y ellos lo que hicieron fue quitarle los ojos. ¿Estás esperando tú a llegar a ese tal grado para que tú quedes cegado? ¿Estás esperando hasta que una filistea, un filisteo o algo que te está interrumpiendo en tu camino te quite los ojos para que así tú puedas volver a Dios? Es pregunta, no me contesten, ustedes medítenlo acerca de lo que Dios les está hablando hoy. Y yo cuando leía esto, yo decía, bueno, sí, tal vez yo he sido arrogante, ¿no? Porque cuando yo estaba estructurando esto, yo decía, no, pues es que yo ya tengo la idea, yo voy a estudiar sola, pero cuando mi esposo el día de ayer me preguntaba acerca del ciego, no, yo ahí dije, sí necesito de Dios, sí necesito su guianza para yo poder entender lo que Dios quiere hablarnos el día de hoy. Y digo hablarnos porque también Dios ministra a través de mi vida. Y quiero que también ustedes no salgan igual como entraron, cegados con la oscuridad, cegados en tinieblas, en pecado, en arrogancia, en rebeldía, en las obras de la carne que Dios nos ha dicho que no hagamos, y aún así nosotros en nuestra carne o en nuestra comunidad lo hacemos. Y quiero que también me acompañen a Mateo 23:16. No es regaño, hermanos. Es lo que Dios quiere a través, enseñarnos el día de hoy. Mateo 23:16. Aquí nos habla acerca de los fariseos, por qué eran como eran. Y bueno, voy a hablar acerca del capítulo 23:16. Y dice así: Hay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Versículo 17. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor? ¿Cuál es el mayor? ¿El oro o el templo que santifica el oro? Versículo 18. También decís, si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Versículo 19 dice, necios y ciegos, ¿por qué? ¿Cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Versículo 20, pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Versículo 21, y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Versículo 22, y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Versículo 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmas la menta y en el dendo y el comino, y dejas lo más importante de la ley, la justicia y la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer y sin dejar de hacer aquello. Versículo 24. Guías ciegos que coláis al mosquito y traigáis el camello. Versículo 25.
Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpias lo de afuera del vaso y el plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de justicia. Versículo 27 dice, fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Versículo 27, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Hasta ahí. Creo que es muy claro, ¿no? Me imagino que cuando Jesús vio a los fariseos, les dijo todo esto. Y yo creo que Dios nos enseña a que si nosotros por fuera nos vemos hermosos y limpios, pero nuestro corazón, ¿cómo está? ¿Cómo se ve nuestro corazón delante de Dios? Hay algo que nos está quitando esa luz en nuestros ojos. ¿O vamos a esperar como Dalila, que le quitó los ojos a Sansón? No sé, yo cuando estudiaba esto, yo le decía al Señor, ¿por qué me hablas acerca de esto? Y pues obviamente Dios me ministró y pues dije, sí, tal vez no, mi esposo no es quien me quita los ojos, ¿no? Pero pues sí, tal vez la televisión, las redes sociales, las novelas. Ustedes saben que a mí me gustan mucho las novelas coreanas, y cuando Dios me quitó, Dios me habló que se lo entregara, lloré, porque Dios decía, es que realmente es algo que yo amo. O sea, tal vez yo lo veo inofensivo, pero ¿cuánto tiempo le dedicamos a eso? Y yo en esta semana, yo tuve que morir al pecado, ¿no? En este caso, a lo que yo más amaba, que eran las novelas, ¿no? Digo, tal vez es gracioso, pero en tu caso, ¿qué es lo que te quita la mirada en Dios? El trabajo, el dinero, la persona que está aquí adelante, tu familia. Recordemos que Dios siempre va a querer el primer lugar en nuestro corazón y tenemos que morir para poder que Él crezca en nosotros. Quiero que me acompañen a Juan 8:24. Juan 8:24. Y aquí está la respuesta a todo. Por eso os dijo que moréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. También quiero que me acompañen a Isaías 45:6. Isaías 45:6. Isaías 45:6. Y dice así, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo. Creo que es muy claro los ejemplos acerca de que sin Él no somos nada. Y si realmente nosotros queremos morir a nuestros pecados, se lo debemos de entregar a Él, para que Él sea quien obre en nosotros y que sus obras sean manifiestas a través de nosotros. Porque nosotros, aún en nuestra carne, podemos cometer pecados, pero la diferencia de que nosotros sabemos a quién volver. Pero mi pregunta es, ¿cuántos de los que estamos aquí le hemos hablado a nuestra familia? Yo en mi caso, yo les he hablado a mis padres. Y bueno, yo en mi experiencia, mis padres, como yo le decía al pastor hace unas semanas, mis padres tienen una discapacidad, son sordomudos. Y yo pude ver en ellos, pues sí, tal vez el rechazo de la sociedad, porque por ser diferentes, te tratan diferente. Y mi papá, me acuerdo que yo cuando era niña, él me preguntaba y me enseñaba en la Biblia, yo sin conocer a Jesús, él me decía, ¿por qué Jesús sanó a un mudo y a él no? Y yo no le supe responder porque pues yo a la edad de 10 años decía, pues no sé. O sea, yo no nacer así, o sea, escuchar y hablar, y pues yo sentía feo porque en mis padres pues sí eran diferentes y los trataban diferentes, les hablaban de cosas y pues ellos como no escuchaban pues no podían defenderse, entonces a mí me decían todo y yo decía pues es que no entiendo por qué me dices a mí.
Y obviamente con la edad mi papá cambió muchas cosas que tenían que ser cambiadas. Y yo sé que fue Dios quien obró en él. Y Dios le tuvo que revelar que, pues sí, tal vez para que él pudiera ser salvo, tenía que entregarle su vida a Cristo. Y es lo que Dios quiere, que seamos entregados a Él y que le entregamos toda nuestra incapacidad, toda nuestra frustración, toda nuestra ansiedad. Él la quiere. ¿Por qué? Porque Él quiere que nosotros seamos abiertos espiritualmente a Él. Y quiero que me acompañen a 1 de Pedro 3:18. Primera de Pedro 3:18. Aquí dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Amén. Y esto es lo que yo les hago la pregunta. Entregamos nuestros pecados a Jesús. Él ya murió por nosotros. Y si nosotros ya sabemos qué es el pecado, cuáles son las obras de la carne, no esperemos a ser muertos espiritualmente o que estemos esperando a que se acerque alguien para quitarnos los ojos y así volver a Dios. No esperemos a llegar a ese tal grado, como en ese caso que fue el ciego. O sea, él nació así, pero Dios hizo ese milagro para demostrarle a los fariseos el milagro. Y eso es lo que Dios quiere para nosotros, que nosotros seamos ese milagro para la gente que no conoce de Él. Y bueno, eso es lo que yo les quería compartir el día de hoy. Espero que haya sido de bendición para sus vidas y que pues, se han abierto sus ojos espiritualmente. Amén.